Hola, ¿qué tal? Nuevamente teniendo el gusto de estar con ustedes y en esta ocasión para tratar el tópico sobre la legislación sanitaria. Algo que como médicos debemos de estar conscientes que estamos teniendo un cambio en el paradigma. Ya no es la relación Dios médico padre que te otorgo a ti, mi paciente, y lacayo, el don de la salud. Hoy más bien tenemos que estar hablando de una relación bidireccional y clientelar, en donde yo como médico soy proveedor del servicio, en donde yo al paciente le tengo que dar los elementos para que en base a las decisiones del paciente, éste pueda lograr recuperar la salud. Debe de ser a hoy en día un modelo en donde el médico se transforme en un coach y el paciente simplemente pueda ir colaborando. También nos estamos enfrentando a la situación de que hay una mayor conciencia jurídica. Hoy en día el paciente está más informado. Por ello, como médicos, tenemos que saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y conocer qué es lo que tiene el paciente como derecho y obligación. Por eso es importante entrar en materia de legislación sanitaria para poder entender primero que para ser médico y ejercer como médico tenemos primero ser mayores de edad. La segunda, tener un título de médico cirujano expedido por una institución educativa reconocida. Vemos nosotros que existen muchas escuelas patito, que médico naturista, médico holístico, etcétera, etcétera, pero no están soportados por el siguiente punto, que es un permiso emitido por el Estado para el ejercicio de la práctica médica, el cual se le denomina patente o cédula profesional. Y hoy en día, quienes tenemos una especialización médica, tenemos también que tener nuestra cédula de especialista. Esto es desde el punto de vista de los requerimientos legales. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Como antecedentes tenemos que citar que el patrón tradicional jerárquico, yo mando, tú obedeces, la implicación paternalista de la actividad médica ha ido cambiando, esto está desapareciendo. Hoy en día es un modelo más humanista en donde la relación clientelar con este proveedor forma parte de un contrato que en el momento en que el paciente dice, doctor, vengo a que me atienda, y el médico acepta atenderlo, se está estableciendo un contrato no escrito, pero sí verbal, de una relación entre un usuario y un prestador en materia de servicios de salud. Esto tiene una implicación, por tanto, de tipo comercial. El paciente hoy en día tiene más acceso a la información, ya no viene con nosotros como médicos y nos dice, oiga, vengo a ver qué tengo. Regularmente dice, oiga, es que ya tengo una faringoamigdalitis de tanto tiempo, he estado tomando estos tratamientos y no me funcionan y requiero que me cambie porque seguramente estoy haciendo resistencias, y nos dan toda una serie de explicaciones. Oiga, fíjese que yo leí en internet esto y esto y esto otro. El paciente hoy en día busca tener más conciencia de su salud y participar más activamente. Es más difícil el poderlo engañar, poderle ver la cara al paciente. Esto exige que como médicos estemos en actualización, en capacitación y procurando en el día a día estar cada vez más y más actualizados. Se ha incrementado además lo que es la cultura de la demanda, porque existe una cultura jurídica mayor en la población, pero no olvidemos que también existe el gremio de abogados que están regularmente afuera de los hospitales, y cómo lo atendieron bien, si no hay que demandar. Y recordemos que hoy en día el médico se ha vuelto un objeto de lucro y un objeto de extorsión por parte de muchos abogados, y muchos pacientes caen en estos juegos con los abogados para pretender extorsionar a los médicos. Otra de las situaciones es que como médicos no hemos entendido que el paciente tiene derecho a un trato digno, y no es infrecuente que muchos pacientes demanden a los médicos por una malpraxis médica, cuando en realidad lo que quieren es sacar su enojo por una mala atención, por una mala comunicación con el médico. Y no solamente eso, en muchas de las ocasiones a nivel institucional, las largas listas, las largas colas, los largos tiempos de espera fastidian al paciente, junto con la mala actitud de muchos de los prestadores de servicio, y genera ira en el paciente que se va después canalizando
como una forma de demanda legal. Por eso es importante el lograr tener empatía con nuestros pacientes. Y no olvidemos lo que hemos estado citando, el médico hoy en día es un objeto de extorsión y de lucro. ¿A qué tiene derecho el paciente? De acuerdo al artículo 51 de la Ley General de Salud, el paciente tiene derecho a una atención oportuna y de calidad idónea. El paciente, cuando requiere ser atendido porque siente que tiene algún estado patológico o alguna alteración en su salud física, emocional, mental, de la naturaleza que fuera, tiene derecho a ser atendido oportunamente, en tiempo, en forma, pero además con una persona que tenga los conocimientos adecuados. Es muy seguro que entren nuevas reformas en materia de calidad idónea y los procesos de certificación que hoy en día son opcionales, no va a tardar mucho tiempo en que sean ya una obligación, y no nada más para los médicos especialistas, sino además también para los médicos generales. El paciente tiene derecho a un trato respetuoso, indigno. Dentro del presente diplomado existe un módulo que se va a dedicar al tema de la iatrogenia, en donde vamos a ver precisamente que también un trato irrespetuoso, ya sea verbal o gestual, también es una iatrogenia. Y el tratar al paciente con indignidad también es una iatrogenia. No es infrecuente que en los hospitales se trate, vamos a ver al paciente de la cama 15, oiga, necesito hablar con el paciente de la 35, la de la 43 se está quejando, vamos a ver al apéndice, fíjese que ayer vi una vesícula, los pacientes tienen un nombre y el paciente merece ser llamado por su nombre, no le estamos faltando al respeto si decimos don fulanito, doña sutanita, antes de decir el de la 15, el del 33, el apéndice, porque al final de cuentas esto habla del trato respetuoso y digno, el cual tiene derecho el paciente. Pareciera que como médicos no es infrecuente que usemos el bullying para referirnos a nuestros pacientes, y aunque se oiga muy feo, he tenido la oportunidad de ver a compañeros en quienes dicen, este paciente ha estado de quejoso, y le aplican inyecciones muy rápido, con poca delicadeza, o a veces cambian las prescripciones de oral a intramuscular con el simple hecho de darle una lección al paciente. Al final de cuentas, esto es crueldad, esto es un bullying, y esto puede ser un motivo de una queja, de una demanda y de una situación por demás grave. El paciente tiene derecho también a que el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, nutriólogos, etcétera, sea una persona ética y que sea una persona responsable. Cuando hablamos de ética no me estoy refiriendo a que sea paternalista, apapachador, pero la regla es que haga lo que tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer y hasta donde sea su expertez. Y cuando no tiene conocimiento, sí tenga la oportunidad de decir, esto no lo sé, y pueda diferir a su paciente. No tenemos la obligación de saberlo todo, pero nuestras obligaciones delante del paciente y a la luz de la legislación establece que tenemos la obligación de atender a cualquier paciente que se encuentre en estado crítico, sea en la calle, en el consultorio, en un hospital, en una oficina, en donde nos encontremos. Como clínicos tenemos la obligación de atender a los pacientes. El secreto profesional. Recordemos que cuando nosotros nos dirigimos a dar una opinión, a preguntar sobre un determinado paciente, lo preguntamos en una forma bidireccional, pero nuestras palabras se esparcen en el espacio. No es infrecuente que en los hospitales, fíjate que el de la 35 tuvo esto y vino el familiar y le dijo, etcétera. Todo eso está violentando el secreto profesional, porque a pesar de que lo estemos comunicando en forma directa a otro profesional médico para pedir segunda opinión, para pedir apoyo, para solicitar asesoría o compartir un caso clínico, las personas que están alrededor no necesariamente son siempre médicos. Y no es infrecuente que pueda llegarse a encontrar algún familiar, alguna persona que tenga relación directa con el paciente y que puede meternos en un problema por estar ventilando esto fuera de las áreas para ello asignadas. Cuando tengamos necesidad de comunicar un caso, de comentarlo,
es importante que lo hagamos en privado, decirle, oye, doctor fulano, oye, compañero, écheme una mano, tengo duda de este caso, quisiera compartir esto, y en una parte aislada. El secreto profesional es importante que se guarde en todo momento, salvo que exista una orden judicial para hacer una declaratoria y hacer las manifestaciones que fueren pertinentes. Salvo esto, no podemos revelar ningún tipo de información. No es infrecuente, y he tenido la oportunidad de ver que residentes, internos, vayan a los hospitales, saquen los expedientes de familiares, amigos, de parejas de amigos, etcétera, para ver qué fue lo que dijeron, qué fue lo que anotaron. Esto también es una violación al principio de derecho de secrecía. Es importante que el paciente tenga la garantía de la confidencialidad de sus datos. Por eso, este tipo de prácticas deben de ser suprimidas, porque finalmente estas son punibles. Como médicos tenemos la obligación de la atención médica hacia nuestros pacientes. El paciente puede escoger al médico, pero nosotros como médicos no podemos seleccionar a nuestros pacientes, tenemos que darles la atención. Y en el caso de no estar capacitados porque hay dificultades morales, porque no tenemos la expertez, la pericia, sí tenemos el derecho de poder diferir a nuestro paciente, que son dos cosas muy diferentes. Tenemos la obligación también, de acuerdo a la ley, de establecer la inmediatez ante la urgencia, que ya lo hemos citado con anterioridad. Ojo con este punto, la elaboración de las notas y la formulación del expediente clínico. De acuerdo a la nueva norma oficial mexicana, la 04 del 2012, establece que todo paciente, desde el consultorio más humilde hasta el hospital de cuarto nivel, debe de tener obligadamente un expediente clínico. Esto no excluye ni a los odontólogos, ni a los nutriólogos, ni a todo aquel que maneja un paciente. Y siempre debe de haber todas las notas, las interconsultas, lo que haya necesidad. No debemos olvidar que la definición de expediente clínico lo establece como el único mecanismo legal por el cual el médico puede justificar o demostrar su actividad ante el paciente. Anteriormente, la medicina se decía que era basada en el leal saber y entender del profesional. Hoy en día esto no es cierto. Hoy en día la medicina debe de ser basada en evidencias. Es por ello que todas las notas clínicas deben de ir siempre soportadas con un pequeño texto que avale el decir del médico. Se instaura tal tipo de tratamiento, tal. Y entre paréntesis, la guía oficial mexicana, la norma oficial, la guía de práctica clínica, el libro de medicina interna, el de cirugía de fulano de tal autor, establece que debe de ser dado, etcétera. Confirmar a través de la literatura nuestro dicho. Con esto estamos nosotros salvándonos de grandes y graves problemas. Muchas de las demandas que prosperan para el personal médico son derivados de que no se están haciendo las notas, se están haciendo mal o se están dando datos demasiado vagos. No es infrecuente leer en los expedientes clínicos, hombre de 53 años de edad que cursa sus primeras horas de posoperado, continuamos el mismo manejo. Dicen, ah, caray, y esa es toda la información. Vemos con esto que este tipo de notas son las que terminan en un proceso legal mostrando negligencia, y a pesar de que el médico tratante haya tenido buen manejo, este tipo de notas vienen completamente a perjudicar al médico demandado. Tenemos la obligación de emitir certificaciones. De hecho, el único profesional que puede emitir certificaciones como tal somos los médicos. Certificación de nacimiento, certificación de función, todo tipo de certificaciones clínicas. Los únicos que podemos hacerlo somos los médicos y tenemos la obligación, siempre apegados a la verdad. Tenemos la obligación de actuar con los pacientes siempre en tiempo y forma. Se establece que la violación a lo anterior es un delito de bata, así están considerados, así están denominados en el argot legal.
en donde los médicos en la comisión de delitos de bata estamos efectuando acciones u omisiones que van a sancionar las leyes penales. ¿Qué es un delito? Es esa acción que es típica, que está tipificada, que está descrita ampliamente en los diversos códigos, en las diversas leyes. Es antijurídica porque estamos violando los preceptos. Es culpable y al final de cuentas merece una sanción que también está descrita en los diferentes artículos de los códigos y reglamentos. Hay dos tipos de delitos: aquellos que se hacen inintencionadamente, en donde son circunstancias de carácter fortuito, accidentes, incidentes, excesos de confianza, etcétera, y en donde la persona no tenía deseo de dañar. Ese es un delito de tipo culposo. Un delito de tipo doloso es cuando uno está consciente de que está cometiendo una falta, está violentando un artículo y a sabiendas de eso insiste en hacerlo, como es el aborto en los estados en donde no está permitido, en donde es la inducción al paciente para que se suicide, para que cometa actos ilegales, para la inducción de procedimientos que la ley sanciona. Este tipo de situaciones están consideradas de tipo doloso. Los delitos pueden ser instantáneos, cometidos al instante, que se prolonguen en el tiempo y que el delito, sus efectos estén siendo permanentes, o que sean continuación de otra circunstancia delictiva. De acuerdo a esto, a nosotros como médicos, ¿qué es lo que nos está, en dónde estamos entrando en la tipificación de delitos? A nosotros como médicos se nos está considerando los delitos contra la vida y o la integridad corporal, de tal manera que puede ser por lesiones que pueden poner o no en peligro la vida, el órgano o la función, o simplemente homicidio. Y estos pueden ser debido a la mala práctica médica, por negligencia. El médico comete imprevisión en la realización de algún acto médico, subestima la respuesta del paciente, lo deja para después. Otro es la impericia, en donde el médico dice que puede hacer una cosa, que sabe hacer algo y no tiene la expertez para realizarlo. Esto no es infrecuente, que muchos médicos intenten, sin ser cirujanos plásticos, hacer implantes de mama, porque el procedimiento es sencillo, porque el procedimiento es fácil. El problema es de que no cuenta con los avales para que certifiquen habilidades y destrezas, y una complicación muestra su grado de impericia. Decía un antiguo maestro que quien hace una apendicectomía es porque está capacitado para realizar una resección del colon. Decía también que quien hace una cesárea es porque tiene la capacidad de hacer una histerectomía en una situación de urgencia. El exceso de confianza es algo que nos gana regularmente a los médicos, en donde sentimos que podemos lograrlo todo. Y ojo, tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones y saber decir no sé, y saber decir hasta aquí sé, le cedo la batuta a quien pueda hacerlo mejor que yo. Muchas veces, en aras de pretender retener al paciente, generamos falsas expectativas y cometemos muchos errores por este exceso de confianza, de sentir que podemos realizarlo todo. La imprudencia es aquel que se comete cuando el médico no toma en cuenta los riesgos, y que, sabiendas de los riesgos que está corriendo, decide intervenir y pone en juego la integridad del paciente. Se comete también delito cuando el médico deja de hacer cosas, cuando el médico deja de hacer procedimientos, deja de dar prescripciones, cuando se le olvida decirle: usted puede tener reacciones ante tal medicamento, puede sentir esto, puede sentir aquello, o comete omisión cuando le dice: oiga, después de este procedimiento es importante que vaya para que se le rehabilite, etcétera. Toda esa serie de indicaciones que no damos, estamos cometiendo omisión. Cuando decimos al interno: ¿sabes qué? Hazte cargo del paciente, me voy a ir a cenar. Si se pone grave el paciente en el posoperatorio, en recuperación, en la sala de urgencias, es responsabilidad del médico tratante. Y esto es, al final de cuentas, abandono.
¿Y qué decir del descuido? Cuando se dejan adentro las pinzas por no realizar un conteo adecuado, por no supervisar que las cosas se estén haciendo en tiempo y en forma. Algo muy frecuente, con regularidad vienen a nosotros familiares, amigos, vecinos. Oiga, me hace un certificado de que estoy sano porque necesito entrar a trabajar, porque vienen ya las inscripciones de las escuelas y necesito este certificado para mi hijo. Esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque no estamos revisando a la persona involucrada, porque estamos dando una certificación que carece de un soporte, carece de un expediente, carece de una verdadera valoración. Esto está tipificado como falsedad. Cuando hacemos justificantes médicos, incapacidades que no proceden, que no están sustentadas, esto también es delito de falsedad. Cuando hacemos notas cachirulas, cuando rellenamos expedientes que sabemos que estamos en un problema y que el expediente lo está solicitando algún organismo jurídico, inmediatamente empezamos a rellenar. Esto es falsedad y también tiene su punibilidad. Hay tres vías por las cuales los médicos podemos ser afectados. La más simple es la administrativa, en donde se presenta una queja, una denuncia ante el órgano de control institucional y se hacen las averiguaciones y el médico puede ser rescindido, puede ser suspendido, puede ser castigado con el aguinaldo, con la quincena, con algunas sanciones de tipo económico básicamente. La tipo penal, me brinco a la civil por el momento, la tipo penal es aquella en donde, derivado de la acción, el médico va a ser sometido a un juicio y de resultar responsable puede enfrentar desde una multa hasta la suspensión de su cédula profesional. Además, puede también ser sometido a una pena de tipo corporal con la privación de su libertad. En el caso de la demanda por la vía civil, aquí lo que existe es la reparación del daño y esto muchas de las ocasiones, de acuerdo a las nuevas disposiciones jurídicas, es muy fuerte para el médico. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de pagar una indemnización. Muchas de las ocasiones, si la persona era un padre de familia que sostenía un hogar, de la cual la esposa no trabajaba, los hijos eran todos pequeños en edades escolares, el médico ahora tendrá que hacer reparación del daño y ahora se enfrenta a que tiene que estar pagando una manutención, tiene que estar pagando una parte proporcional que ayude a sobrevivir a esta familia. Y no es infrecuente que muchos médicos estén viviendo para estar pagando estas manutenciones, estos objetos de demanda. La vía civil establece muchas veces sanciones por demás fuertes en contra de los médicos. Las penas y las sanciones a las que nos vemos como médicos involucrados es a la multa, la reparación del daño, que puede ser demasiado terrible. No nada más es pagar un funeral o te devuelvo el dinero de tu consulta, es mucho más delicado que todo esto. Puede ser suspendido o privado de muchos de sus derechos. El concepto de trabajo en favor de la comunidad es algo que, a pesar de que digan los códigos y las leyes, en México no se da tanto. Esto es hipotético. Pero sí puede existir lo que es la suspensión, la destitución, la inhabilitación o la privación del empleo, del cargo o de la comisión. Obviamente va a ser publicada la sentencia. Puede llegar a haber decomiso de los instrumentos, objetos y efectos del delito, y el último, que es el de la prisión. ¿Qué podemos hacer para nosotros como médicos, como practicantes de la medicina, tener la oportunidad de defendernos? Lo primero, nuestras notas y el expediente. Es nuestra primera arma, nuestra primera defensa. El diferir a nuestros pacientes también es otro recurso que tenemos cuando no podemos, cuando sentimos que este paciente podría tener complicaciones o que no tenemos la expertez para manejarlo. Tenemos el derecho de diferirlo y de hecho es la obligación de nosotros diferirlo, y esto nos podría evitar grandes dolores de cabeza. Tenemos como recurso también las interconsultas. Como cirujano debo de recurrir al internista, al nutriólogo, al anestesiólogo. Otro de los recursos es el estar dentro de una asociación o sociedad médica que cuente con un área jurídica o de soporte, porque al final de cuentas, como médicos, el estar afiliados a una asociación médica nos hace estar respaldados por una sociedad académica que puede dar un aval en favor de nuestra actividad profesional. Y finalmente, algo que es sumamente recomendable en estos tiempos, un seguro de práctica médica.
Hay muchos seguros cachirules, hay muchos seguros patito, hay que tener cuidado. Busquen aquellos que tengan un buen historial y que sea sobre todo de recomendación de médicos que hayan tenido la experiencia en cuanto a sus manejos. Esto sería lo que tendríamos que tocar en materia de legislación sanitaria en el vínculo médico-paciente. Cualquier cosa estaremos a sus órdenes. Agradezco su atención.